no sé por qué. Yo personalmente creo que esta implantación debe ser una implantación en donde arma torres, y las torres se van acomodando en la orientación que tienen que estar, y no es placa torre, por lo menos a priori pareciera ser eso, y falta un estudio profundo de relación estructural y programática antes de ponernos a ver cómo se va a ver la torre, qué tan macizas se van a ver los perímetros, o qué carácter arquitectónico va a terminar adquiriendo. No sé si lo entendiste, Fernando. Sí, lo entendí, tengo una duda. Voy a consultar sobre si yo estos macizos, sean interiores o perimetrales, los planteo en cochera. Se debería empezar a pensar el estacionamiento en función de esos macizos que van a rigidizar y estructurar desde la planta de subsuelo hasta el último nivel de las torres, ¿no? Sí, sí. Sí, lo cual va a ser un verdadero dolor de cabeza, porque si vos te pones a pensar que vos vas a tener un macizo, dame un segundo, vos vas a tener un macizo ahí, vas a tener un macizo acá, vas a tener un macizo acá y vas a tener un macizo acá, ¿cómo más cochera? Entonces el huevo y la gallina, ¿no? No digo que no sea posible, pero hay que hacer un trabajo intelectual fuerte para poder domar esa decisión. Y vuelvo a lo que venimos hablando desde un primer momento. Un edificio de vivienda en donde las cocheras no son eficientes queda desactivado por ese solo hecho. Porque son tan costosas las cocheras que si no logramos meter, como habíamos dicho, 25, 26, 30 metros cuadrados por cochera, nadie va a construir ese edificio. Ni el Estado, ni un privado. Lo digo porque nos ha pasado, porque es así. Porque hemos proyectado edificios que ya aprobados y listos para empezar a construir, hemos tenido que repensarlo porque las cocheras son ineficientes y prácticamente hacen que el beneficio del proyecto lo haga inviable. Entonces, seamos serios y hagamos proyectos posibles. Caminemos, después corramos, pero primero caminemos. Y para caminar hay que hacer cocheras eficientes y departamentos eficientes. ¿Quieren hacer departamentos más grandes, tipologías más grandes? Buenísimo, que sean más baratas. ¿Quieren hacer una arquitectura propositiva? Buenísimo, pero que además sea eficiente. Y esa lógica, esa sensatez, no la deberíamos perder. No por una foto o por una determinada expresión arquitectónica. Nada, me parece que habría que repensarlo y considerar todo esto, y estoy seguro que con todo lo que se viene diciendo no debería ser muy difícil de encauzar. Muy bien. Bueno, muy bien. Había otro chico anotado, Andra, vos creo. Sí, profe, acá estoy. Bueno, a ver, y comparto pantalla. Bueno, para empezar voy a mostrar acá, no sé si se alcanza a ver lo que es la maqueta. No. ¿Se ven? Sí. Bueno, yo trabajo con yo trabajo con un edificio en torre, con 4 edificios en torre, que ocuparían 31.000 metros cuadrados de FOT, siendo el permitido 41.000. A ver. Esperen que quiero cambiar de acá. Así muestro la lámina. Bueno,
yo parto de lo que es el estacionamiento, trabajo con una modulación de 8 metros por 5 para ubicar columnas de 40 por 40 y un bloque rígido al medio de donde van a estar las escaleras y los ascensores. La orientación de los edificios la propongo, a mí me tocó el terreno 3, perdón, dije, lo hago apuntando hacia donde está la nave cultural y hacia el este. Propongo 3 tipologías. Una tipología es de dormitorios de 95 metros cuadrados, de 3 habitaciones. Un baño con antebaño, propongo un antebaño porque no me daba el espacio para 2 baños. Después propongo una tipología única de 46 metros cuadrados, que es el amarillo que se ve acá. Y después una tipología única de 52 metros cuadrados, un poco más grande. Entonces, bueno, como se puede ver, tenemos lo que es una estructura de columnas en el exterior y un núcleo rígido en el centro, con una pequeña circulación al medio. Por piso estamos teniendo 7 departamentos. Son 4 departamentos de 3 habitaciones y los otros 3 restantes son de un dormitorio. ¿Y las tipologías de 2 dormitorios? No he propuesto. Tenía pensado avanzar en eso, hacer más edificios, porque todavía me queda bastante FOT por completar. Y quería hacer un edificio que fuera solo de departamentos de 2 dormitorios. Pero eso lo tengo que proyectar todavía. Bueno, pero un poco vuelvo a lo mismo que en la primera crítica. Cosas que están dichas y que las volvemos a decir, pero pensar que un edificio va a tener solamente de 2 y otro de 1 y de 3, yo ya lo expliqué, no es lo mejor. No es lo mejor porque los proyectos etapabilizables, en donde lo bueno que tiene construir 4 edificios o 4 torres es que puedo empezar con una, después con otra, después con otra y después con otra. Y eso supone que primero tengo que meter la primera torre. Y eso se le suma que si ustedes se fijan en la proporción de departamentos que definimos como programa, la menor cantidad son los de 3, la mayor cantidad son los de 1 y la cantidad intermedia son los de 2. Entonces, no les sugiero que pensemos proyectos en etapas en donde una torre son todos de 2 y la otra son mayormente de 3 y de 1, porque eso en la realidad no funciona. La realidad supone que hay que mixturar el programa. Y eso ya lo habíamos dicho. Entonces, bueno, lo vuelvo a decir, pero quiero que tomen nota. No sugiero hacer eso. No porque sea un capricho, no porque no quiera, sino porque la realidad, que es algo que queremos que ustedes tomen contacto con la realidad. Este taller se trata de abrir un poco los ojos hacia una realidad que tenemos que saber operar. Y en la operación de esa realidad está ese hecho, ¿no? Realmente cuando uno piensa proyectos en varias torres, tienen la virtud de que son etapabilizables, es decir, que puedo construir una etapa primero y el resto después. Y eso supone, idealmente, que en una torre, en la primera, el Estado, el privado o quien sea, pueda construir las tipologías que necesite. Es decir, nosotros deberíamos poder hacer proyectos, porque en este caso estamos viendo un proyecto que es ortodoxo y está bien. Es un proyecto sumamente ortodoxo, es decir, núcleo central, muchas tipologías por piso, 4 ventilaciones, es muy eficiente y es posible.
Pero claro, lo ideal sería que la persona o el que esté desarrollando esto pueda decir, mira, vos decís, elegí el departamento y yo te lo meto en el piso que lo necesite meter. Que yo pueda vender tipologías de 1, 2, monoambiente, 3, 4, 5, en el piso que quiera. Total, si yo articulo bien los núcleos, eso sería totalmente posible. Entonces, creo que tenemos que lograr resolver que estas torres, que entiendo que están bien como planteo, puedan desarrollar tipologías de todo tipo en cualquier situación de nivel. Eso, por un lado, que ya estaba dicho, pero lo repito y espero que todos vayan tomando nota, así no tenemos que seguir repitiéndolo. Lo otro que vuelvo a repetir es que una torre de este tamaño, y ahí, perdón, pero abro un paréntesis sobre algo que me quedó por decir de las torres que son placas, que lo estaba pensando y se me pasó decir en entregas anteriores, y es que estructuralmente el código nuevo, el SIGSOC, no solamente sugiere, sino que solicita una determinada proporción entre ancho, alto y largo. De hecho, la torre no puede ser, no puede superar 3 veces su ancho y hay una proporción entre largo y alto también. Entonces, quiero que sepan los que están haciendo estas placas tan largas, tan esbeltas y tan altas, que es muy probable que si vamos hoy por hoy a intentar aprobarlas en el Código Sismoresistente de Mendoza no nos las aprueben. Pero bueno, el contacto con la realidad tampoco queremos que sea tan duro, que no nos permita pensar. Ya entrar en ese juego en el que estamos, los que ya estamos trabajando, en donde el código es muy limitante en un montón de situaciones. Pero no podía dejar de decirlo. Y a lo que iba es que ya lo habíamos dicho y quiero que tomen nota, es que este tamaño de torres no se sostiene solamente con pilares, necesitamos tabiques. Una torre de esta altura que se piensa aporticada supone un sistema de vigas y columnas con unos encuentros monstruosos en donde son tan flexibles que no van a terminar verificando. Déjame quieta por favor la pantalla. Déjame quitar la pantalla que se vea todo lo que estamos viendo. Entonces, en ese sentido, creo que estas torres pueden perfectamente pensar que aparecen, no digo en todos los puntos donde estoy marcando, ¿no? Pero hay tabiques posibles. Hay tabiques posibles. Obviamente esos tabiques hay que pensarlos para que haya flexibilidad y que después podamos integrar espacios para hacer tipologías de todo tipo. También entiendo yo que hay tabique posible acá, porque estamos hablando que estamos acá. También hay tabiques obviamente posibles en la fachada, pero pensar un edificio con una grilla de columnas de 40 por 40, como lo manifestaste, y es muy fácil postularlo, pero después, a la hora de calcularlo, es un dolor de cabeza. Entonces, me interesa que aprendan a pensar proyectos de vivienda que se solucionan estructuralmente con tabiques, porque es la opción más apropiada para esta escala de proyectos. Y finalmente, bueno, vuelvo un poco al tema de las tipologías. Creo que vos tenés un montón de variables de tipologías. Primero que los departamentos de un dormitorio, en realidad eso es un monoambiente. Un departamento de un dormitorio ventila el dormitorio y ventila el estar. Para lo cual necesitas un determinado frente que te permita ventilar dos espacios. Entonces, ¿qué es lo que yo visualizo de esta planta? Puede ser una planta demasiado profunda, porque quizás el departamento de uno es un departamento que tiene este tamaño, en donde ventila dormitorio y estar. Pero claro, como es tan profunda, te ves obligado a armar esto, ampliando servicios atrás,
pero no estás logrando una tipología de un dormitorio. Quizás uno podría pensar una tipología de un dormitorio aquí, otra aquí y otra aquí, ¿no? Entonces, ventilando ahí y ventilando acá. Quizás uno pueda pensar una tipología de un dormitorio que agregando este espacio se transforme en una de dos, ¿no? Estar, dormitorio, dormitorio. Me parece que vos tenés una planta tan flexible, o sea, tan fácil, que podrías organizar más tipologías de las que estás proponiendo, más y mejores tipologías de las que estás proponiendo, sin problema. Me parece que tenés una planta que sin problema podría hacerlo. Finalmente, antes de decir algo que también lo voy a decir por primera vez, pero es importante, veo mucha cocina en L. Siempre piensen que cuando aparece una letra, cuando uno se refiere arquitectónicamente a algo que menciona una letra, a mí me hace ruido. No hagamos cocinas en L como si fueran cocinas municipales. Pensemos una cocina bien pensada. Eso me parece una solución un poco municipal. Me parece que tenemos entre manos la responsabilidad de pensar espacios más interesantes que finalmente, yo en lo personal creo que la implantación es acertada, es muy sencilla, es una sumatoria de torres, y ahí sí, por favor, mostrame la planta de la implantación, un poco más, no la veo tan clara. Me parece a mí que construir una implantación que tenga esta claridad, es decir, que presente 4 torres, que presentan espacios entre ellas, en donde la ventilación yo la veo, por más que vas a tener espacios que ventilen ahí, claramente entiendo yo que tus lados más significativos a la hora de iluminar y ventilar son estos. Sí, y con balcones también. Y liberando este espacio público, vos me decís, me falta construir torres. No creo que tenga más espacios para construir torres. Definitivamente me parece que este proyecto llega a ese límite de densidad, que ya es mucho. Y está justo al medio, porque el mínimo es 20.000, yo tengo 30.000 y el máximo es 40, entonces está al medio. Está bien, es más, cuando uno mira el modelo, se ve excesivo, hasta unos pisos menos le vendrían bien, tiene una escala brutal. 14 pisos. Sí, es una brutalidad. También creo que sería bueno colonizar con más cocheras para no irte tanto en superficie, porque con esa cantidad de cocheras necesitas 5 subsuelos para lograr un auto y medio por departamento. Entonces vas a tener que necesariamente hacer más cocheras para que no sea tan costoso. Pero nada, yo creo que si vos pensás bien la estructura, migrás de una modelo aporticado a un modelo de montabiques, en ambos sentidos, reflexionás sobre las tipologías, que me parece que tenés espacio y variantes como para resolver tipologías, más cantidad de tipologías de uno, pero uno es un dormitorio, un estar, además de los baños y las cocinas, ¿no? Tipologías de 2 que no estás teniendo, que también necesitas resolverlas, y las de 3, lamentablemente, chicos, necesitamos 2 o 3 baños, 2 mínimo. Es más, en las de 2 necesitamos 2 baños. Hoy por hoy pensar una tipología de vivienda que tiene un solo baño para 2 dormitorios es un poco escaso, ¿no? Pero dicho todo eso, me parece que es un proyecto posible, es muy sencillo, es muy ortodoxo, va muy al hueso en cuanto a cómo se implanta, tiene que reflexionar sobre la densidad que construye, pero yo lo veo dentro de todo. Eso sí, lo que no veo es cuál es tu aporte a la reflexión del taller. Es decir, este proyecto, además de implantarse y estructurarse bien y armar tipologías, ¿cuál es su aporte
a la reflexión sobre el habitar o sobre la vivienda colectiva o sobre la vivienda social o sobre la ciudad o sobre la tipología. No sé, Alfredo y Jochi, ¿cómo lo ven ustedes? Bien, veo un proyecto bastante ordenado, serio, un proyecto bastante realista. Yo creo que haría hincapié a él y a la resolución de tipología y también para amenizar un poco el espacio y esa espacialidad que hay entre torres, un poco trabajar, que claramente tenés dos condiciones distintas, un este y oeste totalmente libre y permeable, con la posibilidad de tener unas visuales sin interrupciones, y después tenés, en este sentido, ¿no? Tenés esta condición de que la fachada claramente va a manifestar determinada situación, que al mismo tiempo protegerte solarmente va a ser como parte del proyecto. Y después tener una condición de visuales sumamente complicada, que puede haber un laburo ahí en tipología y en resoluciones también distintos, ¿no? Yo creo que haría hincapié en esa condición y no trabajar quizá una torre como si fuera a resolver las tipologías y nada más, sino teniendo en cuenta esa condición de tu proyecto, ¿no? Bien. Un proyecto bastante realista también, que libera buen espacio público en relación al parque y se retrae. Lo veo bien en esa búsqueda. Sí, yo coincido con lo que dicen los dos y también creo que podría venirle bien lo que hablábamos antes de qué pasa con la medianera atrás, pero este proyecto podría correrse un poco hacia este lado, quizás manejar ese muro medianero donde, no sé, aparezcan churrasqueras, donde pueda haber pileta, donde aparezcan todas las situaciones de amenities, más privado contra esa medianera y entre las torres, y todo este espacio, como lo planteaste, público. Pero eso, nada más sumar. Me parece bien, Jochi. No sé si entendiste, por ejemplo, si vos tenés un fondo en el cual, claro, uno puede tranquilamente controlar, ¿no?, esta situación de tener todo este marco, de realmente tener una espalda de fondo, de medianeras, que uno puede con un trabajo tanto de arquitectura o situaciones más de un patio, unos jardines propios para relación de amenity, uno podría trabajar con esa condición y el resto liberar espacio público y todo es transitable y puede aparecer un gran borde vegetal, ¿no? Tendrías que claro, calibrar un poco quizás esos espacios, quizás desplazar un poco la torre donde ese lateral podría tomar un volumen, un ancho, podrían aparecer quinchos, no sé. Sí, yo opino lo mismo, Leo. En cuanto a cochera también, por ejemplo, creo que dotar de una calle más que alimente a esas dos condiciones de cochera más, creo que puede servir. Quizás sin la necesidad de ir con cochera hasta el para dejar la verdad, como un espacio mucho más libre de vegetación, pero creo que la cochera, colonizando esa parte de la cochera que solo has colonizado, es como que va a faltar, ¿no? Entonces eso también, haciendo hincapié, está bueno. Bien. Yo coincido en esta observación del Jochi. No sé si yo desplazaría las torres hacia adelante, lo pensaría muy bien. Me parece que hoy, como está planteado el proyecto, la proporción de este espacio público y este espacio no se ve mal. Es cierto que son muy altas las torres, pero... No, inclusive igual Leo tiene un juego atrás, o sea, no están tan pegadas las torres, claro. No están tan pegadas. Parece que Claro. se puede calibrar, se puede estudiar, pero creo que estudiar este límite con una propuesta de programa privado de las torres puede estar muy bien, al mismo tiempo que generar un espacio verde fuera de las cocheras, y además la propuesta de que todo este espacio público, ¿no? Vamos a hablar de que si hay algo que este proyecto logra es que la propuesta de espacio público puede ser muy, muy interesante, lo cual habría que diseñar, ¿no? Un espacio que valdría la pena diseñar. No Que sabemos aparezca equipamiento urbano también. no sabemos si tiene comercio, si no, si
quizás se podría pensar que las cocheras que están por debajo del espacio público en algún momento puedan abrirse y funcionar en un fin de semana como un espacio para el barrio, para armar una feria, para armar no sé, un campeonato de Nintendo o qué sé yo, talleres de baile para los vecinos de la zona. Digo, es un proyecto que tiene que empezar a encontrar dónde propone. Y yo creo que, pensándolo ya ahora un poco más, digo, este espacio es un espacio de posibilidad de propuesta muy claro. De hecho, me parece que esta idea de que las cocheras en algún momento puedan suponer espacios para acomodar camas y atender COVID, a hacer un mercado de pulgas, a juntar proveedores del interior de la provincia que venden frutas y hortalizas, a, no sé, armar una pista para hacer carreras con autitos de radiocontrol, no sé. Inclusive me parece que en esta condición, ¿no? de este terreno, donde nos habla de torres aisladas, claramente residenciales, este proyecto quizás pueda meter esa condición de elevar las cocheras, un poco lo que decís vos, que busque un poco esa espacialidad también abajo, y iluminación y ventilación natural, y al mismo tiempo es como que el proyecto se cierra en sí mismo, ¿no? Entonces todo lo que es cochera y hacia arriba es parte de un espacio público y el resto queda liberado, ¿no? Podría ser como un espacio a utilizar, ¿no? Esa cochera que queda abajo. Inclusive claramente va a tener que hacer quizás 2 o más cocheras, entonces quizás la superior que puede estar medio nivel enterrada nomás, entonces tiene una condición de un aventanamiento alto, iluminación en todo ese espacio, que al mismo tiempo te puede servir para otros programas. Sí, siempre y cuando ese desnivel no signifique un límite que Para acceder. entorpezca el espacio público. Total. Creo que sí, bueno, es que es una reflexión que hay que hacer. Me parece que la síntesis es, hay un proyecto ordenado, un proyecto bien estructurado, que le falta propuesta. Por ahora solamente acomoda cocheras y tipologías, de una manera que se puede mejorar, sobre todo en el tema de las tipologías, que tiene que mejorar su estructura portante en las torres, pero que por sobre todo le está faltando propuesta arquitectónica. ¿Dónde este proyecto se hace fuerte a la hora de proponer? Y el punto clave que identificamos es quizás la mayor propuesta de este proyecto sea la calidad de espacio público o lo que puede aportar como espacio público hacia el parque, los vecinos, la comunidad, en fin. Pero nada, creo que me parece que está bien. Hay un montón de cosas para ir mejorando. No sé si lo interpretaste bien, Ana Cristina. Sí, muchísimas gracias, me recibe. Sí. Inclusive yo apenas vi el proyecto, ya con este primer planteo, de que uno lo ve, si bien tiene que controlar, ¿no? Esa altura de torre y esa proximidad entre las torres, en un momento, para si alguien tiene otro terreno, por ejemplo, quizás la operación que yo primeramente visualicé para controlar esas situaciones, por ejemplo, es el desplazamiento de esas torres, ¿no? Y que pensando, ¿no? También por si alguien, no sé, como sugerencia, este mismo desplazamiento que él ponía en las torres, si 2 se desplazan, quizás crear un sistema que con 3 núcleos de circulación, generando, esto sería un proyecto más propositivo, ¿no? Generando como unas condiciones metálicas más translúcidas, realmente unas extensiones públicas de acceso a las viviendas, ¿no? Entonces se puede plantear un mismo sistema de acceso, en el cual tenemos una condición de 2 torres centrales que pueden tener tipologías al norte y tipologías al sur, y después tenemos quizás la condición de 2 torres que se relacionan más con las calles perimetrales, que pueden ser unas tipologías más grandes y pasantes, como sugerencia para alguien que está en ese terreno. Está bien, me parece bien la sugerencia. Villegas,
Bueno, muchas gracias por la crítica. Dale, Germán. De nada. Ahí, hola, ahí comparto pantalla. Dale. No sé si se ve. Sí. Bueno, yo estoy en el terreno 1, que es el que está justo enfrentado al parque, pero en este sector. O sea, el parque está en este sector de acá. De acá. Por lo que empecé fue pensando en una tipología tipo claustro, donde yo libero todo este sector frontal en relación al parque, pero genero todo un espacio interno propio del complejo de viviendas. Esa sería más o menos la planimetría. Estoy tomando los retiros máximos, o sea, los retiros que me dan la altura máxima, que son de 10 en los laterales y 20 en el frontal. Y paso a la otra. Esa sería la planta de... Lo saqué, perdón. Esta sería la planta de cocheras que estaba pensando con la misma medida. O sea, acá tengo 5 por 8, que es la modulación que tomé, con circulaciones verticales cada 2 módulos, suponiendo este espacio entre medio. Igual me di cuenta de que las calles tenían que alimentar a dos tipos de cocheras, así que creo que podría poner otro módulo más acá de cocheras en este sector y en este sector de atrás. Eso lo anoté ahora. Y bueno, a ver, lo que estaba pensando como planta, que no se cambie. Esta sería mi planta estructural, sin nada por dentro, donde yo tengo la escalera presurizada de manera separada a lo que sería el complejo. Lo imaginé yo por una situación más de seguridad. En este sector de acá yo coloco el ascensor con un pequeño vacío atrás para colocar los aires acondicionados. ¿Por qué hablas de seguridad cuando hablas de escalera que la separás? No entiendo. Y yo en realidad me lo imaginé por una situación de incendio. O sea, mi papá trabaja en sistemas contra incendio y lo estuvimos viendo, o sea, esta propuesta de separarla, y la vi como en caso de una emergencia que los habitantes puedan acceder a las escaleras sin seguir circulando por este espacio, simplemente transitando por acá. Pero siempre las escaleras presurizadas funcionan así. Sí, a eso lo sé, pero no sé por qué lo imaginé así, sinceramente. O sea, me lo imaginé en mi cabeza de esa manera. Federico, primero que las escaleras presurizadas tienen una sola puerta. Segundo, que esto no coincide con tu implantación, ni coincide con tu planta estructural. La planta de cocheras no tiene nada que ver con esto. Y segundo, que el argumento de que sacar la escalera por un tema de seguridad, no estoy de acuerdo, es lo mismo, exactamente lo mismo. La escalera en cualquier situación, si estuviese aquí, por así decirlo, es lo mismo, porque el propósito de la escalera es que uno pueda bajar y punto. Así que no sé si es un argumento sacar la escalera por un tema de seguridad. No, de hecho no lo es. Y además, me parece que esto no coincide con el esquema, porque si vos tenés acá cocheras, y acá tenés cocheras, y acá tenés cocheras,
Acá tenemos una calle. Sí, en realidad, que eso no lo dije, la escalera yo no la llevo hasta la parte de abajo, sino que la llevo o sea, la parte de cocheras, sino que solamente la dejo en lo que sería el patio central. Sí, eso ya lo han propuesto y en un momento lo vimos bien, pero tampoco quiero que se transforme el hecho de que, como no podemos resolver que la escalera llegue hasta abajo, la hacemos llegar hasta la planta baja y después resolvemos cómo llegar a las cocheras. Eso me parece que puede ser una trampa. No sé si estoy muy de acuerdo, ¿no? Aparte que esa escalera se va a manifestar en la fachada de una forma va a tener tanta presencia y va a provocar una sombra y una profundidad tan grande que yo lo repensaría. Yo por ahora no veo que haya ahí un argumento que justifique esa operación. Entonces vamos a seguir y después terminamos de conversar. Sí, igual no pude avanzar, o sea, no pude avanzar mucho porque no quería seguir trabajando como a ciegas, por así decirlo. Bueno, este es un esquema que pensé de corte con las otras tipologías. O sea, yo acá tengo, o sea, con las tipologías de 2 y 3 dormitorios. Acá tengo la zona diurna y bajo para la zona nocturna y de la misma manera acá. Y esta tendría que ir así, zona diurna y zona nocturna, ocupando todo el módulo. Eso fue lo que estuve pensando. O sea, no he avanzado mucho porque no tenía mucha confianza en si estaba bien o no estaba bien lo que estaba haciendo. Pero a mí me llama la atención eso, porque después de todas las semanas que venimos trabajando, la verdad que no es mucha información la que hemos visto, y creo que hemos sido bastante claros y bastante minuciosos a la hora de explicarles cómo avanzar sin sentirse que están a ciegas. Cuando vos decís no quería avanzar a ciegas, me parece que estamos contradiciendo el espíritu del taller. Me parece que la información que estamos dando es suficiente para que ustedes no avancen a ciegas. De hecho, crítica tras crítica tras crítica, lo único que hacemos es volcarles información que si se interpreta bien y se ordena bien y se considera bien, tiende a evitar esa sensación de estar proyectando en el aire y con ese temor de caer en algún error. Entonces, yo la pregunta que te hago es, ¿le estás dedicando tiempo al proyecto? Porque es muy poco. No sé si te habías criticado anteriormente. No, en realidad yo trabajé para la semana pasada, pero con las críticas que escuché estaba todo mal, entonces lo que hice fue a trabajarlo para hoy. O sea, quería criticarme hoy, sino seguir trabajando para el viernes y criticarme el viernes. Por eso tampoco es que hay tanto avance. Mirá, yo te cuento lo que pasa, Federico. Estos cortes que vos ponés ZD, ZN, la verdad es que yo no puedo decir si está bien o mal, porque la zona diurna que tenga el doble de superficie que la nocturna no creo que verifique. Yo no sé cómo se ordena en planta. Creo que una tipología con este corte, bueno, acá lo dice, ¿no? Va a ser una tipología muy grande. Y esto, pues sí, obviamente que tiene sentido, pero hasta que no se vea en planta, es muy difícil con esta mínima información hacerte una crítica de tipologías. Respecto a la implantación, no sé si vos podés poner la implantación. Sí. Poné la anterior, la de las cocheras, por favor. Y borrame gracias. Nada, lo que va a pasar es que vos vas a tener acá todos estos núcleos. Cuando esos núcleos aparezcan acá, y acá, y acá,
pasa otra cosa, Federico, que por eso a mí me hace mucho ruido cuando... Por eso, ¿se acuerdan cuando mostré la imagen de Picasso? ¿Vos estuviste Sí. esa clase? Sí, sí, sí. Picasso no se inventó el cubismo porque era lo que le salía. Picasso inventó el cubismo después de tener un control y un dominio absoluto del arte de la pintura. Entonces, cuando nosotros caemos en el facilismo de decir, no, lo que pasa es que yo voy a sacar las escaleras por otro lado, yo te digo, los tabiques estructurales que vos tenés acá, en esas escaleras, si no llegan abajo, no sirven. Entonces, vos estás apostando a que la escalera te rigidice la torre, pero después no estás continuando la estructura por debajo. Entonces, no va a verificar nunca eso. Eso va a hacer que no te verifique la estructura o no te verifiquen las cocheras. Otra cosa que vos mismo mencionaste es que en un esquema de cocheras de este tipo, acá debería haber cocheras, ahí debería haber cocheras, ahí debería haber cocheras, lo mismo ahí, lo mismo ahí, lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Si eso no sucede, tu planta de cocheras no verifica. No verifica por la cantidad de autos por metro cuadrado y no verifica por esto que se contradice entre la planta de tipologías y la planta de implantación. Entonces, por eso, creo que es poca información y está poco procesada. Creo que se podría haber hecho un ejercicio autocrítico un poco más completo. Y creo que tenemos que empezar a crecer en el sentido de, no quise avanzar más porque no sé si estaba bien o mal, y va a ser muy difícil, porque ir tan de a poco y con tan pocas certezas va a hacer que te cueste mucho resolver el ejercicio. Entonces, yo más allá de entender que el primer postulado que expresaste, que es este, con los núcleos donde están, parece lógico, sin embargo, un poco lo mismo que dije en una de las críticas anteriores, ¿no? Vuelvo a ver que hay muchos que se están inclinando por este esquema de núcleos cada 2 departamentos, pero orientan en un sentido indistintamente del otro, y después hay departamentos o tipologías que son enormes. Creo que ya tenemos material para que ustedes, ya hemos expresado suficiente material para que ustedes sean autocríticos y que empiecen a tomar decisiones y empiecen a traer un poco más de material. Y lo otro es que yo no sé cuánto estás construyendo, se ve bastante poco denso. ¿Has sacado la cuenta de qué superficie construible estás logrando? Sí, en el FOD tengo 1800, que no llega al mínimo, y en el FOD tengo 3580. 3.000. 35.280. ¿Qué altura tienen esas torres? 3 metros. Altura total, cantidad de pisos. 11. Pasa que yo... En este sector de acá, yo manejo 11 pisos en estos dos sectores. Y en los sectores estos, manejo 4 por la relación barrial, más que nada. Bueno, yo a priori veo, bueno, creo en tus cuentas, pero no sé, veo poca densidad construida. Hablando de vuelta de densidad y que estamos pensando en qué densidad resiste cada terreno para que sea lógico, habría que pensar si con esta planta que se ve poco FOS, por así decirlo, si Sí, estamos realmente esa densidad. Yo creo que, nada, lamentablemente hay poco trabajo y la crítica que se puede hacer es una crítica que ya se viene haciendo. Yo creo que vas a tener que repensar sobre todo el tema de los núcleos, de las cocheras y de tipologías. Tenés que hacer una propuesta tipológica que podamos hacer una crítica.
No sé si, chicos, si ustedes ven algo que yo esté obviando. No, Leo, lo mismo, la verdad que Sí, quizás para avanzar un poco más necesitamos más info y mayor decisiones. Como planteo de implantación, a ver, yo creo que puede funcionar esas reflexiones, ¿no? Como la escala fuera de las tipologías, no hemos visto una resolución de por qué tampoco este módulo que aparece acá, no sé, aparece en estas tipologías, me imagino, porque van a aparecer otro tipo de... Pero sí, yo veo falta de información, yo creo que tiene para seguir avanzando ahora e ir tomando decisiones con lógica, ¿no? No hay mucho más que decir. Bueno, muy bien. Gracias. De nada. Yo estoy a punto de tener que abandonar los chicos. ¿Hay alguno más anotado?